La Sociedad Médica del Hospital Ángeles de Tijuana, encabezada por la doctora Noemí Cabrales, en su compromiso de difusión de la salud, presentamos una interesante entrevista con el doctor Juan Antonio López Corbalá. Él es cirujano general, jefe de la División de Cirugía en el Hospital Ángeles de Tijuana y es director del curso de cirugía de obesidad. Él fue presidente de la Asociación Mexicana de Cirugía de Obesidad y ha tenido cirujanos en entrenamiento para cirugía de obesidad y cirugía laparoscópica avanzada desde enero de 1994. Actualmente ejerce su medicina privada en Hospital Ángeles de Tijuana y se considera a nivel nacional e internacional uno de los médicos con mayor experiencia en este ramo por, digamos, haber sido de los pioneros y entrenar todavía gente para realizar esta difícil cirugía. Yo soy el doctor Andrés Hernández Porras, urólogo oncólogo en el entrenamiento de cirugía robótica y actualmente encargado del Comité de Difusión de la Sociedad Médica del Hospital. Juan Antonio, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y hablarnos de este problema tan frecuente o esta cirugía tan frecuente que es la obesidad, pero muchas veces considero que se abusa de lo que es la cirugía. Entonces, y también de qué es la obesidad, porque decimos el paciente obeso, hay muchas clasificaciones, hay muchas formas de encuadrar quién es el paciente realmente obeso, a qué le llamamos obesidad. Sí, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Andrés. Es un placer y estoy muy contento de compartir contigo esta experiencia. Y lo que me acabas de preguntar es una pregunta que se hace medio mundo. Número uno, ¿qué es obesidad? Y es tan sencillo como decir que es acúmulo de grasa en forma normal en cualquier organismo, pero que da repercusiones. ¿Qué quiere decir? Aquel paciente que tiene por porcentaje más de grasa de lo normal va a repercutir sobre enfermedades. Te voy a decir lo más común que sabemos. El obeso se asocia a que tiene cardiopatías, el obeso se asocia a que es hipertenso, el obeso se asocia a que es diabético. El dato importante, el 70-80% de los diabéticos de México tienen sobrepeso u obesidad. Es un dato importante porque tenemos más del 10% de la población diabética en la República Mexicana. Asimismo, hay un sinnúmero de patologías o enfermedades que se asocian con obesidad. Ahorita que mencionas que eres urólogo oncólogo, sabemos que el paciente ser obeso influye para producir cáncer también. Otra cosa, en las mujeres la esterilidad, un factor importante es el sobrepeso y obesidad. Y así te puedo seguir comentando muchas patologías que tienen un efecto directo sobre el paciente que tiene un acúmulo de grasa en forma normal. Eso sería la definición y esa es la repercusión que puede tener la obesidad sobre todos nosotros. O sea que esto que se dice, come sano y será sano, es muy cierto. Ah, muy bien, muchas gracias. Oye, pero, por ejemplo, el obeso, todos los pacientes, de acuerdo a las clasificaciones, ya ves, en base, por ejemplo, al índice de masa corporal, toda la obesidad o todos los pacientes con obesidad son candidatos a cirugía o después de qué nivel de masa corporal o con qué nos pudieras decir, ¿quién sí se debe de operar? Ok, es otra pregunta que creo que le debo dar respuesta porque hay confusiones entre la misma población. Ya hay reglas bien establecidas y las normas oficiales de cada país tienen bien encuadrado quién es candidato a cirugía de obesidad, cuándo se debe hacer y bajo qué parámetros. Mira, la norma oficial mexicana de nuestro país, así como las internacionales, el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, por ejemplo, tiene totalmente similitud. Se dice que serán candidatos a cirugía todos aquellos pacientes que tienen más de 40 kilogramos en un metro cuadrado. Eso ya sería obesidad mórbida. Pero también a los que tienen obesidad severa, que son más de 35 kilogramos en un metro cuadrado y tienen una patología bien identificada, diabético, hipertenso, reflujo, esterilidad de las mujeres, son candidatos. Así lo marca la ley. Y si nos vamos a la realidad, y el mundo lo hace, todos los pacientes que tienen obesidad, que sería más de 30 de índice de masa corporal, que no es mucho, porque si tú ves pacientes con 80 kilos y que miden unos 60, unos 65, caen en este parámetro. Entonces, también hacemos, y el mundo lo hace, se ha visto que aquellos pacientes con 30 o más de índice de masa corporal con una patología son candidatos a cirugía. Eso es lo importante.
Pero para llevar un paciente a cirugía hay que seguir una ruta. ¿Qué quiere decir eso? Número uno, hay que entrevistar al paciente y conocerlo. La norma oficial mexicana nos dice que serán candidatos a cirugía, número uno, por índice de masa corporal, que ya lo mencionamos, y que tengan comorbidez, o número dos, aquellos pacientes que ya intentaron tratamientos conservadores y fallan. Dietas, ejercicio, medicación, algunos hipnosis, etcétera. Pero te voy a dar un dato importante, porque vemos muchos pacientes que han intentado muchas veces, bajan y suben. Si tienen más de 35 kilogramos en un metro cuadrado, que no es un paciente mórbido, hay muchos, ahorita te voy a dar otro ejemplo, la situación es que si a esos pacientes los sometemos a tratamiento conservador, puede fallar hasta el 95% de la gente. O sea que ya teniendo obesidad severa, lo más seguro es que va a ser fracaso. Pero el dato importante que quiero que conozcas, el 70% de la población mexicana tiene sobrepeso u obesidad. Y si hablemos de obesidad, que sería más de 30 de índice de masa corporal, se estima que está entre un 33 y 35% de nuestra población tienen más de 30 índice de masa corporal. Que te quiero decir que somos un país obeso. Y como muchos países del mundo, ¿no? Como muchos países del mundo, pero es alarmante ya la situación en México, sabiendo que el 35% de la población tiene más de 30 índices de masa corporal. Y si nos vamos a sobrepeso, que es más de 26, sería más del 70% de la población mexicana. Entonces, otro dato importante que no deberíamos estar orgullosos, en niños menores de 12 años, somos primer lugar en obesidad mundial. Primer lugar. Y si vemos que si un niño es obeso, en etapa adulta, de esos niños obesos, el 70-80% serán obesos. O sea que es crítica la situación. De ahí que el gobierno está haciendo muchas campañas para mejorar la salud de todos los mexicanos. En las escuelas, ya en las tienditas se prohíbe vender pues alimentos que son chatarra, papitas, refrescos con azúcar, etcétera, etcétera, y que no es suficiente. Entonces, se necesita educar a la población mexicana. Dicen que los hijos comen lo que los padres comen. Entonces, tiene que empezar la educación por nosotros mismos. Oye, muy interesante, pero fíjate, de todo esto que comentas, dos preguntas. Una es, ¿cuál es la edad mínima a la que se puede operar o se puede operar un niño en este caso? Y la otra es, los pacientes que ya tienen enfermedades, como lo comentabas en la otra pregunta, si después de la cirugía esas enfermedades van a mejorar o siguen igual o cómo es la evolución de eso. Muy buena pregunta. Mira, la norma oficial mexicana ya capta, la del 2017, capta a los jóvenes de 17 años o más. Pero hay excepciones que tú tienes que protocolizar de 12, 14 años, que son adolescentes que hemos operado. Hay un consentimiento informado especial. Se tiene que atender a los dos padres, se tiene que atender el comportamiento de ese joven dentro de la familia para poder operarlo. Hay jóvenes de 12 años y 14 años con una obesidad extrema. ¿Qué quiere decir? Que no solo son obesos mórbidos, son súper obesos o súper obesos de 12, 14 años. Tú no puedes dejar un niño con esa obesidad, no solo por las comorbilidades que pueda tener, que el niño se hace cardiópata, diabético, etcétera, sino por la calidad de vida y la autoestima. La autoestima es tan importante como ser diabético, ser hipertenso. Y alguien me decía, si es hipertenso, le doy una tableta y lo mejoro. Esa autoestima de ese joven o esa joven de 12, 14, 18 años con eso sobrepeso, les quita totalmente calidad de vida. No es un crecimiento normal. Entonces, no solo hay que ver al paciente desde el punto de vista cuánto pesas, eres hipertenso, eres diabético, cualquier patología derivada de la obesidad, sino también hay que estudiarles y entenderles y mejorarles esa autoestima para que el paciente sea productivo y tenga calidad de vida. La otra situación que me estás preguntando, paciente diabético, paciente cardiópata, paciente con reflujo, paciente mujer con esterilidad. ¿Qué va a pasar cuando baje de peso? Mira, todos los pacientes que vienen, la mayoría, vienen con un factor muy importante, la autoestima, quieren mejorar su estado físico para verse mejor. Y pacientes de cierta edad ya les interesa, doctor, tomo muchas pastillas, no me controlan bien la presión arterial, ya uso insulina, etcétera.
Si el paciente baja un 15% del exceso de peso, que no estamos pidiendo mucho, la mayor parte de las comorbilidades tienden al control. Tienden al control, que eso es importante. Pero la baja de peso los mejora totalmente, les da calidad de vida, mejora las relaciones interpersonales, las relaciones entre marido y esposa, con los hijos, en su trabajo. O sea, yo te voy a decir una cosa y así me han dicho pacientes. Bajar de peso en estos casos da felicidad, que ese es el punto. Pero hay que entender y estudiar al paciente. Para ello, yo soy el cirujano del grupo, pero yo necesito doctora que se dedica a nutrición, está la psicóloga Diana, está el clínico que nos estudia al paciente, porque como había dicho, para operarlo tiene que seguir una ruta, no es una cirugía de urgencia, es una cirugía que el paciente tiene que ir con el entendimiento perfecto para que nos ayude. La cirugía no es magia, es un arma muy importante para disminuir de peso, pero sano, con más actividad. Ese es el punto. Tiene que ser vigilado por el clínico que tenemos, por la doctora que se dedica a nutrición, para que baje de peso bien nutrido, que baje de peso con más actividad, con más fortaleza, que se pueda desenvolver más. No es nuestra intención llevar a los pacientes al peso perfecto. Eso es muy difícil. Es preferible llevar al paciente a un peso adecuado con calidad de vida. Ok, y entonces, por ejemplo, un paciente ahorita por lo que comentas, que llega a la consulta y se quiere operar, tiene que llevar un proceso de nutrición, etcétera, o cómo es que se opera así de primera intención. Ok, mira, hay pacientes que llegan y en la mayoría de las veces son la primera entrevista. Quiero saber qué necesita el paciente, cuáles son sus expectativas, porque hay que trabajar con expectativas reales. Hay pacientes que me dicen, quiero quedar como tal, va a ser imposible. Entonces, tenemos que estudiar al paciente completo. Si el paciente tiene comorbilidades que hemos comentado, diabético, hipertenso, yo tengo que hacer que a ese paciente clínico me lo lleve lo más estable. Puede ser unos días, puede ser en un mes, puede ser en 2 meses, pero hay que llevar al paciente en las mejores condiciones posibles para poder operar y tener éxito y que empiece el proceso del postoperatorio. O sea que si el paciente llega hoy y le urge, bueno, se tiene que hacer estudios, radiografías, electrocardiograma, evaluación, ver que no tenga ninguna patología descompensada, ver que está en sus mejores condiciones. Hay otro grupo de pacientes que por su sobrepeso exagerado, también necesitamos bajarlos operatoriamente para tener mejor reserva cardiorrespiratoria. Ese es el proceso. Y eso en un gran porcentaje puede ser en 3 semanas. No lo puede manejar el clínico junto con nutrición para decir, mira, hay pacientes que bajan 8 kilos y mejora totalmente la reserva cardiopulmonar, disminuye el primer órgano que se encoge y que se nos hace más fácil la cirugía, es el hígado. Tenemos que levantar el hígado para operar al paciente de obesidad porque trabajamos sobre el aparato digestivo. Entonces, hay que entender que no es una cirugía de urgencia, que es una cirugía que se tiene que hacer segura. Eso es el punto. Y que amerita en ocasiones un proceso que puede ser de días o semanas para llevarlo en las mejores condiciones al quirófano. Ok, y por ejemplo, un paciente, digamos que ya bajó de peso, ¿esta cirugía le asegura que ya bajó de peso y se va a quedar ahí o el paciente puede volver a engordar? Tomando en cuenta que bueno, una de las cirugías es que cortas parte del estómago, entonces se antojaría pensar que esto es permanente. ¿Qué es lo que pasa? No, no, mira, qué bueno que lo preguntas porque muchos pacientes llegan con una expectativa falsa y hay que aclarar. La cirugía y el proceso, porque es la cirugía, la autora encargada de nutrición, la psicóloga Diana que está con nosotros, el clínico, todos vamos a participar para que ese paciente le vaya mejor. Al paciente hay que entrenarlo a comer. Hay que le da la doctora que se dedica a nutrición, le da alimentos que le gusten, pero que le convengan al paciente. Enseñarlo a masticar. Dicen que uno debe masticar la comida de 15 a 20 veces. Si vamos a los tacos, la mayoría nos los comemos de 2 mordidas y ni sabemos a qué sabe. Entonces hay que aprender a saborear los alimentos, porque la comida es para disfrutarla. Ese es el otro punto. Y tiene reglas. Tenemos que enseñar al paciente que en cuanto se sienta satisfecho, deje de comer. Entonces les explicamos que le vamos a dar la mejor arma para que baje de peso bien nutrido, pero todo depende de él. Si el paciente no quiere, no vamos a lograr nada. Necesitamos trabajar en conjunto. Yo les digo, si tú fallas como paciente, todo lo que te hagamos vamos a fallar. Pero también si nosotros fallamos en el proceso, tú puedes fallar. Entonces,
Esto es como una compañía todos juntos para tener éxito. Entonces, la cirugía con el proceso que mencioné, el grupo multidisciplinario, actualmente la mejor arma que hay para bajar de peso bien nutrido y volverte sano, tanto mentalmente como funcionalmente. Entonces, yo a lo que los invito a los pacientes es a trabajar. Aunque les quite el estómago completo, no puedes garantizar. En la primera etapa, que están muy motivados, la mayoría bajan, pero si hablas a 3 a 5 años, se empieza la reganancia, pues tenemos que trabajar con ellos y decirles que el trabajo es en conjunto para que él siga sano mentalmente y funcionalmente. O sea, es un trabajo. Cuando el paciente es paciente de por vida, así como el paciente oncológico, que antes se decía, ya no viene, ya estás curado o algo, no, sigue teniendo que haber revisiones. Y lo importante es hacer bajar al paciente sano, ese es el concepto. Hacer un proceso para que nos lleve a una cirugía segura y hacer un paciente sano. Ese es el comentario y te diría lo importante para tener éxito. Pues muchas gracias. Sin duda, bueno, muchos conceptos que hay que entender antes de irse a la cirugía, nada más así, ¿no? Y Claro. realmente la importancia de operarse con una persona que tiene el entrenamiento, que tiene la ética, pues realmente va a redituar en mejores resultados, definitivamente. Te agradezco mucho, Juan Antonio. La verdad es muy valiosa la información que nos has brindado, la experiencia que llevas a través de los años y la cantidad de cirujanos que has entrenado. Entre ellos, bueno, yo fui parte de tus fellows en cirugía laparoscópica avanzada. Bueno, pues hemos conocido tu trayectoria y tu experiencia y por eso realmente creo que la gente lo debe de conocer y aprovechar. Te agradezco mucho, esperamos que pronto te volvamos a tener en este canal. Pues muchas gracias y te agradezco las atenciones y la intención es informar para que la población sepa de qué se trata y como todos decimos, para cualquier tipo de cirugía que busquen al cirujano certificado y que trabaje en un hospital certificado, que es el concepto actual. Tenemos la suerte que en Tijuana hay gente muy calificada que cumple todos los requisitos, no solo en cirugía laparoscópica avanzada y obesidad, en todas las áreas, y ese es el concepto, decir en qué hospital estamos y qué características tiene. Hospital Ángeles Tijuana. Gracias, Andrés. Saludos. No, al contrario, muchas gracias. Hasta luego.